Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, siendo jueves 1 de julio, son las 3:33 hora Bogotá, es decir, 4:33 hora Nueva York. Hace aproximadamente 30 minutos se cerró el mercado, la sesión en Estados Unidos. Y como es usual, vamos a grabar nuestra sesión de cierre diario del mercado. En general, positivismo en los mercados, como vamos a observar el día de hoy, sobre todo impulsado por los muy buenos datos en la zona europea. Igual también tuvimos unos máximos históricos en cuanto a los índices accionarios, pero bueno, vamos directamente a explicar qué pasó a lo largo del día desde el calendario económico. Iniciamos datos importantes el día de hoy para comparecencias de parte de Bailey, de Gold Bailey, en el Banco Central de Inglaterra, pero no hubo algún tipo de impacto más allá de lo que dijo. Se mantiene, digamos, que con la misma postura de siempre. El mercado recibía muy bien las solicitudes de beneficio por desempleo semanal que se publica todos los jueves en una cuota superior al valor esperado, y esperamos que continúe bajando y que no regrese a los valores de 400.000, sino que se acerque cada vez más a los valores prepandemia, que son similares a los 200.000. Pero entonces, nada, positivismo en Estados Unidos iniciando la jornada por este dato. A lo largo del día también tuvimos datos importantes de PMI en contraposición al dato de solicitudes por beneficios de desempleo. El día de hoy tuvimos un dato negativo de parte del PMI industrial en junio para Estados Unidos. Sin embargo, pues la disminución no fue realmente grave, tan solo unos ligeros puntos por debajo de lo pensado. Igual seguimos ubicados en niveles altos, muy altos históricamente. Entonces eso es lo que por completo, no digamos, no vuelca al mercado en un negativismo completo. Para la zona europea, los datos que tuvimos de PMI bastante buenos. Para España muy positivos. Como podemos ver aquí para adelante, también tuvimos unos índices bastante buenos para el PMI en general para Europa, y para el PMI industrial en Alemania. Igual recordemos, también lo tuvimos para Italia. Igual recordemos algo muy importante: el PMI que más afecta a la economía europea y las economías en desarrolladas, perdón, es el PMI de servicios. Sin embargo, este PMI industrial da ese impulso alcista, a pesar de que no es el dato, digamos, que más importante, al que hay que prestarle atención. Entonces, positivismo por estos datos de PMI que acabo de señalar. Sin embargo, también sumándoles a las noticias no tan positivas el día de hoy en Estados Unidos, junto con lo que les mencionaba del índice de PMI industrial en Estados Unidos, tuvimos unos índices de precios de fabricación ligeramente por encima de lo pensado. De hecho, estamos en unos niveles altísimos y aún seguimos con las presiones inflacionarias en Estados Unidos, también relacionadas con este índice de precios que acabamos de leer. Entonces, bastante preocupante este dato. Y adicionalmente el índice ISM industrial para junio no fue lo esperado, pero estamos ligeramente por debajo de lo que se espera. En general, ese fue el panorama realmente muy positivo para Europa, y a pesar de los datos no tan positivos para Estados Unidos, pues el mercado se centró y puso su positivismo y, por así decirlo, sus cartas a favor de el dato de empleo. De hecho, el día de mañana se va a publicar el dato de nóminas, de la creación de nóminas no agrícolas, que es un dato muy importante. Es definitivamente el dato que puede llegar a marcar la tendencia el día de mañana, según cómo corresponda, por supuesto. Si nos vamos directamente a los diferentes mercados, en el mercado de Forex, lo que tuvimos hoy fue positivismo en general para el euro y para el dólar americano. Em, Eso fueron los claros ganadores el día de hoy. Por otra parte, pues quedó un poco rezagado la libra esterlina, se quedó un poco atrás respecto al resto de las dos divisas más importantes, que son el dólar y el euro. La libra esterlina no tuvo el comportamiento. El resto de divisas, pues un comportamiento muy poco volátil el día de hoy, a excepción del rand sudafricano, que por supuesto es de las emergentes, es la divisa que más perdió a lo largo del día, sobre todo pues por ese positivismo en los mercados de Europa y el mercado americano. Podemos ver, por ejemplo, al franco suizo en un escenario mayoritariamente negativo, muy ligeramente mayoritariamente negativo, porque pues tampoco son variaciones realmente importantes. El yen japonés en una variación, perdón, el franco suizo en una
en un escenario muy ligeramente positivo, ligeramente. Las variaciones que tuvo positivas fueron frente a la libra esterlina, que fue una de las divisas que más perdió el día de hoy, y el yen japonés se apreció el día de hoy perdón, se depreció el día de hoy bastante frente al dólar americano, canadiense en un escenario mixto, neozelandés en un escenario mixto, y a pesar del el buen positivismo en la renta variable, que usualmente viene acompañado de un buen rendimiento para el dólar australiano, lo que tuvimos hoy fueron caídas en el dólar australiano, pero tampoco son caídas significativas alrededor del día del 0.4. Como les digo, la divisa emergente que más perdió el día de hoy fue el rand sudafricano, seguido por el peso mexicano, y la divisa, digamos, de los países fuertes que más perdió el día de hoy fue la libra esterlina, por supuesto, gran ganador el día de hoy, el dólar americano y el euro. Un escenario bastante positivo y lo podemos ver reflejado también en la renta variable, positivismo sobre todo en las bolsas europeas. El IBEX se recupera de las caídas que tuvo en las sesiones anteriores, junto con el FTSE 100 del Reino Unido. También vemos ahí una apreciación muy tímida de parte del Dow Jones, perdón, de parte del DAX alemán y el S&P 500, unas apreciaciones alrededor del 0.5 a lo largo de la jornada. Definitivamente un muy buen rendimiento el día de hoy para el índice, el indicador español y para el FTSE 100. En general, positivismo hoy, a excepción del Nasdaq, que cae muy ligeramente, y pues bueno, el Hansen se cae el día de hoy. eh, pero pues bueno, nada mucho que, no unas caídas demasiado grandes, en general positivismo para la renta variable de hoy, sobre todo en Europa, como se los menciono. Hoy el mercado de materias primas estuvo muy centrado en el papel del petróleo, como podemos ver. La apreciación del día de hoy es del 1% para el Brent y del 2% para el WTI. Una de las noticias más importantes es que probablemente la OPEP y Rusia se acerquen a un acuerdo en cuanto al aumento de la demanda, de la oferta, perdón, de petróleo, sobre todo impulsado por unas muy buenas perspectivas económicas en el mediano plazo, bueno, pues alrededor de este año, para no, digamos que centrar el escenario en otro tipo de espacio temporal. Para resaltar definitivamente en materias primas, pues el papel del petróleo Brent, que se ubica en 55.57, y el papel del petróleo WTI, que se ubica en 74, casi $75. Estamos hablando de precios máximos históricos que no se tenían desde hace años. Esto habla de un comportamiento realmente alcista para las materias primas, que probablemente se traslada pues a la inflación de los diferentes países, perdón, pero en general positivismo para las materias primas el día de hoy. Eso sí, ojo con el café, el maíz, el trigo, sobre todo con el maíz, que ya acumula una pérdida generalizada de 12.8, y con el trigo una pérdida generalizada del 3.37, a pesar de que escenarios previos diarios son bastante positivos, pues en general el consolidado es bastante negativo para maíz y trigo sobre todo. Positivismo para el azúcar, positivismo para el platino, y resaltar el papel del oro el día de hoy, que la variación semanal ya se acerca en un escenario positivo. Sin embargo, mensualmente está en un escenario negativo, con una caída del 6.97 en el escenario más grande. Entonces, a eso están convergiendo las tendencias el día de hoy, sobre todo muy centrados en lo que pasó con el petróleo el día de hoy. En cuanto al escenario de criptomonedas, sigo muy positivo en cuanto al Ethereum, a pesar de que hoy es de las divisas de las criptomonedas, perdón, que más cae. El escenario de 7 días es positivo, que no lo tiene ninguna otra divisa. Igual el Ethereum se mantiene por encima de los $2, y el Bitcoin sí cae por debajo de esa cuota importante de los $35.000, acumula una variación semanal de 5% en pérdidas. Binance Coin también pérdidas del 8%, Dogecoin pérdidas de alrededor del 4%, y pues las otras divisas siguen la misma tendencia. Entonces, hoy un escenario mayoritariamente negativo para las criptomonedas. Vemos un mercado muy centrado en la renta variable, tal vez algunas posiciones importantes en materias primas.
pero pues aparentemente el escenario de furor de las criptomonedas está disminuyendo. Usualmente en jornadas positivas como el día de hoy veríamos apreciaciones, pero bueno, no, eso no es una regla lo que acabo de decir, sino es el sentimiento que me deja el mercado el día de hoy. Eso hay que tener en cuenta el día de hoy. Para el día de mañana muy pendientes de las nóminas no agrícolas, de la creación de nóminas no agrícolas, un dato que definitivamente va a marcar la tendencia el día de mañana en dado caso de resultar positivo. Positivo para el mercado, pues va a apreciar muy bien la renta variable en Estados Unidos. Bueno, eso es todo para el día de hoy. Creo que hay algo que quiero recalcar y es que probablemente vamos a ver un muy buen escenario para el dólar americano en una variación semanal el día de mañana en el cierre semanal del mercado, que es algo que no teníamos desde hace mucho tiempo. Pero bueno, eso lo podemos, digamos que ampliar el día de mañana. No me queda nada más que agradecerles, darles unas gracias por su tiempo y esperarlos el día de mañana en la sesión en vivo de 8 a 9 de la mañana, hora Bogotá. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.